Entonces, hermanos, como habíamos hablado, ahora continuamos con nuestra segunda clase de Pentecostés o el día de Pentecostés, llamado también el día de las cosechas o de Pentecostés o en hebreo el Shavuot, porque Shavua es semana y Shavuot son semanas. Entonces, estamos hablando de cómo Dios el día de Pentecostés estuvo presente por medio de su Espíritu Santo en Jerusalén y cómo eso lo vimos el viernes pasado. ¿Queremos leer eso de nuevo? Sí, ¿no? Entonces vamos a ir a... rápida nomás. Sí, vamos a hacerlo rápido. Entonces vamos a ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Hechos 2. Gloria al Señor. Hechos 2, 1. Vamos a leer mejor desde Hechos 1, 1. Entonces, ¿no? Hechos 1, 1. Ahí está. Entonces dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ¿dónde estoy? Indubitables, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Note que está hablando que Jesús no habló de una iglesia, que no habló de una congregación, de una denominación, habló del reino de Dios. Bien claro, ¿no? Entonces, cuando predicaba el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de Dios. Y ahora ese reino nos lo dice cuál es su nombre. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué no se tenían que ir de Jerusalén? Porque la Escritura enseña en Levítico 23 que todas las fiestas o conmemoraciones sagradas que Jehová había mandado al pueblo debían hacerse en una ciudad que Dios había escogido llamada Jerusalén. La Biblia llama a Jerusalén el centro de la tierra y muchos creen que fue el lugar donde estaba el lugar del jardín del Edén por la fuente de Gijón que estaba ahí al costado dentro de Jerusalén, ¿no? El torrente de Gijón. Continuemos. Sino que esperasen la promesa del Padre. Qué lindo, acá Dios había hecho una promesa, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Jesús habló de que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo. En Juan 15, 16 habló que cuando venga el Consolador, el Ayudador, Él les haría recordar todo lo que Jesús había dicho. Y eso era el día que se cumpliera la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Vamos a verlo otra vez rápidamente también, ¿no? Porque ya lo vimos en la clase pasada del viernes, que está colgado ya en YouTube. Se llama Pentecostés 1, o la fiesta de las cosechas 1. Entonces dice, continuamos leyendo, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuántos saben que Dios lo que promete lo cumple? Amén. Y ese fue el día que lo cumplió, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días, ¿no? Está 40 días. Entonces Jesús se les había aparecido, como dice el pastor, al continuar. No, yo digo, Jesús estaba 40 días con los discípulos, ¿no? Y dice dentro de no muchos días, porque después de 10 días hubo el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, entonces ellos, los israelitas y los judíos, tienen se llama la cuenta del Omer. Es la cuenta que va desde el día de la Pascua hasta el día de Pentecostés. Perdón, desde el día, 2 días o 3 días después de la Pascua, que es el día de la fiesta de las primicias, y este es el día del
de las cosechas, del completamiento de la cosecha, o sea, la primicia de la cosecha y el fin de la cosecha, ¿no? Entonces eran dos fiestas separadas por 50 días. Y en esos 50 días, Jesús, él resucita el día de las primicias, que es el sábado, al terminar el sábado en la tarde. Antes en el catolicismo dicen que es el domingo, claro, porque ellos cambian el día del Señor, que es el día de guardar del Shabbat, lo cambian al domingo. Pero la Biblia dice que cuando el primer día de la semana entró, estando aún oscuro, ¿no? Y para el primer día de la semana, para el pueblo judío, y para la cultura hebrea, no es el domingo a las 00 horas o a las 12 de la noche, sino es el sábado a la hora que se va el sol. Entonces Jesús resucita un Shabbat, terminando el Shabbat, porque eran 3 días y 3 noches que tenían que estar en la tumba, ¿no? Muere el miércoles a las 3 de la tarde, jueves a las 3, primer día, viernes a las 3, segundo día, sábado a las 3 de la tarde, tercer día. Entre las 3 y 6 de la tarde Jesucristo resucita. Continuemos. Entonces, ese día que Jesús resucita es el día de las primicias. Jesús es el primogénito entre los muertos en recibir cuerpo de gloria. Y después de 50 días es lo que se llama la cuenta del Omer. Y empiezan a contar 49, 48, 47, 46, así. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya estamos hoy día en Pentecostés. Es así como ellos estaban contando, y ya habían pasado 40 días y Jesús estaba con ellos, y solamente quedaban, como dice la pastora Sofía, 10 días finalmente para que Jesús y el Padre Jehová, Yeshua, nuestro Señor Yeshua y el Padre Jehová, enviaran al Espíritu de Jehová sobre la tierra, cumpliendo así la promesa del Padre. Ya no solamente el Espíritu Santo iba a estar sobre un grupo de personas del Antiguo Testamento, ¿no? Que son los profetas, los jueces y los reyes, ¿no? Profetas, jueces, reyes y sacerdotes. Sacerdotes. Ahora ya el derramamiento se estaba dando a la humanidad, como Joel decía, ¿no? El derramamiento del Espíritu Santo, ancianos, sin distinción de edad, de sexo, ¿no? De jóvenes, ¿no? Amén. Iba a derramarse para que el Espíritu Santo nos guiara y recibiéramos el poder para testificar. Y no solamente para esa parte tan bonita y bella de otras personas, pero también para nosotros ser tabernáculo, Sí. para nosotros ser templo, para nosotros tener la presencia continua de Jehová en nuestro corazón, por medio de Yeshua, su Hijo, y por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Continuemos entonces, versículo 6. Entonces los que se habían reunido, pastor, a ver. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Alfeo, no, antes. Perdón. Ay, me movió, disculpa. Esto a veces se pone muy sensible. Ya, hijo de Alfeo, ¿dónde está? Ya. Hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús,
con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Amén. Entonces, entre José, Barsabás y Matías, las suertes cayeron sobre Matías. Acá viene la cosa, o sea, ya estaba todo arreglado, ya estaban los 12 estaban en sus posiciones, como decía la Escritura, se había cumplido la Escritura que decía tome otro su oficio, el Espíritu Santo los había guiado para ello, y ahora viene este tremendo momento. Dios es un Dios de orden, ¿no? Porque tenía que cumplirse todo justo Amén. como estaba escrito. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua la maravilla de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces acá vemos una obra sobrenatural de Dios cuando se acaban estos 50 días por eso se llama Pentecostés, porque Pente viene de 5, ¿no? 50 días después de las primicias. Entonces ya se está cumpliendo la fiesta del Shavuot, que significa semanas, o de las cosechas completas, 50 días. Y aquí Dios usa a Pedro para interpretar lo que está ocurriendo. Por el Espíritu Santo Pedro habla, y nadie nunca jamás ha dicho que eso que Pedro habló no sea bíblico, sino que lo que Pedro interpretó era lo que estaba ocurriendo. Pastora, si fuera tan amable. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí vamos a leer un ratito. Entonces acá Pedro dice, explicando que se estaba cumpliendo la promesa del Espíritu Santo que Dios hace en Joel 2:28, y Pedro la dice, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Sobre mis siervos, sobre mis siervas, vuestros ancianos, sobre los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Pero dice, esto se está cumpliendo ahorita. Entonces dice que Jesús, habiendo sido glorificado, miren lo que dice acá. Dice así. Acá está. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, refiriéndose a David, que habló en el espíritu, viendo por visión la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en el lugar de los muertos, o en el Seol, eso significa Hades. Hades es en el griego, Seol es en el hebreo. Ni su carne vio corrupción, es decir, no se pudrió. Antes, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice que todo el pueblo era testigo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesús fue glorificado, fue exaltado a la diestra de Dios y por la diestra de Dios para sentarse al lado derecho de él como su primer ministro, como su rey de reyes, señores de señores, debajo de su reinado, del reinado de Jehová, por supuesto. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, entonces esa promesa que dijo Joel, Jesús la recibe del Padre
y la derrama sobre nosotros, porque nosotros somos el cuerpo del Mesías. Jesús es nuestra cabeza. Y la cabeza del Mesías es Jehová nuestro Padre, Dios. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ahora, ese Espíritu de Dios que estaba solamente en Jehová y que a veces venía sobre la tierra, ahora ha sido dado para el cuerpo de Cristo, para Jesús, Yeshua. Y ese Espíritu Santo ahora se llama el Espíritu de Cristo, el Ruach HaKodesh. Es el Espíritu de Cristo, como dice Gálatas 4, 6 y 7, ¿no? Y si somos hijos, ¿no? Como dice este versículo, ¿no, pastora? ¿Cómo dice? A su hijo, el cual clama, el Espíritu de Cristo ha derramado en nosotros. Entonces, después que Jesús fue glorificado, no podía ser antes. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo me quedo, no podría enviar al Consolador, al Ayudador, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo. Dice, otra vez leemos el 33, dice que está escrito ahí, así que exaltado, habiendo sido glorificado por la diestra de Dios, exaltado, glorificado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, bueno, eso ya lo leímos. Ahora, note que acá solamente habían israelitas, no había ni un gentil que pudiera entrar a Jerusalén ni al templo que no esté en proceso de que fuera un judío o un prosélito. No había ningún gentil. El primer gentil que aparece en la Biblia son 10 años después, Cornelio, que le predica a Pedro en su casa por una visión celestial. Entonces, cuando un gentil recibe la buena nueva de Jehová, deja de ser gentil y se vuelve parte del pueblo de Dios, que es la Israel de Dios. ¿Está bien, pastora? Sí. Cuando fueron a Samaria, por ejemplo, no sabían ni que había Espíritu Santo. No. Y en Samaria era gente que era pues una mezcla entre judíos y no gente de la zona, ¿no? El tema de Samaria, recordemos que ahí fue donde Jeroboam hace el segundo templo, el templo falso de Samaria, ¿no? Y enseña a los israelitas que en lugar de ir a Jerusalén, la ciudad santa señalada por Dios, debían ir a Samaria a adorar con un sacerdocio falso, de sacerdotes falsos, con unos vestidos falsos, en un templo falso, ¿no? Por eso los samaritanos eran despreciados por los judíos. Continuemos. Entonces dicen, al oír esto se compungieron de espíritu y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, vuelvan al lugar donde han dejado de tener comunión con Dios. Eso es arrepentirse, volver al punto donde tú estabas en comunión con Dios. Arrepiente de tus pecados, arrepiente de tu caminar, no de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿no? Porque si no supieran nada de Dios, no hubiera dicho arrepentirse, porque para un agnóstico o un pagano o uno que no cree en Dios, no le puede decir arrepentirte, porque el hombre no sabe nada de lo que es el arrepentimiento, no sabe que el pecado es pecado, porque ha vivido en pecado toda su vida. Además está ciego, tiene un velo. Pero acá sí, acá le dijeron, ustedes que conocen las leyes de Dios, arrepiéntanse y bautícese, ya no solamente para perdón de pecados, miren, dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, sino también para estar bajo la protección del Señor Jesucristo. No dice, bautícese cada uno, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que sus pecados sean perdonados. No dice eso, ¿no? Entonces acá dice que era en el nombre de Jesús, en el cual ellos tenían que bautizarse para perdón de pecados. Acá ya hace una nueva, un añadido a toda la doctrina que había antes. Porque el único que perdona pecado es por medio de quien nosotros recibimos el perdón de pecados a través de Jesucristo. Amén. Entonces ahora queda claro que Dios va a escuchar la oración del arrepentido, la oración de una persona cuando quiere volver a Él, cuando lo hace creyendo en la obra que Dios ha hecho por medio de su Hijo Yeshua. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, para que tú puedas recibir el don del Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés, tienes que creer en Jesús, en Yeshua. Y dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa, pastora? La promesa del Espíritu.
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, a nosotros nos ha llamado, estamos lejos, y somos hijos de la promesa. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa ¿Puedo generación. contar algo ¿Cómo pequeño? no, pastora? En una oportunidad yo me fui a una casa de unos hermanos, no todos se habían entregado a Cristo, faltaba una hija de la señora, entonces yo había ido especialmente para que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo, para ministrarles la palabra y para que Jesús los bautice. Pero ahí estaba presente una de las hijas de esta familia, de esta señora, y estaba en la mesa del comedor, no estábamos en la parte de la sala, que está junto, ¿no? Entonces yo comencé a predicar el evangelio, porque yo recuerdo que en ese entonces su hermano, que mantenía al hijo de esta señora, que no había nacido nuevo, le había dicho, pobre de ti, que te vuelvas evangélica, le había dicho. Entonces ella tenía miedo, pero también había bajado y se había sentado ahí en el comedor para escuchar. Entonces yo dije, vamos a hacer una oración de entrega, había predicado el evangelio como si ellos fueran nuevos en la fe. Y después comencé a orar para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucedió? Que la que comenzó a orar en lenguas no era ni la hermana de esa casa, ni la nuera, ni su hijo de esta hermana, sino fue esa hija, que supuestamente no era cristiana. Pero ella comenzó a orar en lenguas y no paraba, y lloraba, y temblaba, ¿no? Entonces, los familiares de esta hermana, dicen ahora que es hermana de la fe, dijeron, ella está burlándose, ella se está burlando, decía, ¿cómo puede ser posible? Pero no, cuando uno abre su corazón con toda sinceridad para recibir las cosas del Espíritu, la palabra del Señor, recibir a Jesucristo, y está apto para, así como pasó en Samaria, ¿no? Habían ido a predicar la palabra Pedro y Juan se enteraron pues los apóstoles que estaban en Jerusalén que Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y Juan, a los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, y eso fue lo que recibieron, ¿no? Amén. Entonces, finalmente dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en el nombre de Jesús, fueron perdonados sus pecados y recibieron el don del Espíritu Santo. Y Jehová empezó a vivir en ellos. Empezaron a ser parte del reino de Dios. Empezaron a ser siervos de Yeshua, siervos de Jehová. Empezaron a dar fruto, a pertenecer a la Israel de Dios. Siendo hijos de Abraham en la carne, ahora ya eran hijos de Abraham en el espíritu. Porque a Abraham fueron hechas las promesas, ya a su simiente. No dice a las simientes como si fueran muchos, sino a uno que es Cristo. Entonces, al recibir a Cristo, estos judíos en lo natural empiezan a formar parte de la Israel de Dios, la Jerusalén de arriba. Eso hay que entenderlo, ¿no? Están injertados en el olivo santo, en la vid verdadera. Ahora, nosotros estamos haciendo esto para recordar esta enseñanza. Qué importante es guardar las conmemoraciones santas de Dios. Y esta conmemoración santa es la cuarta, ¿no? Hay 3 al principio y 3 al final en el año, y en el medio una que es Pentecostés, o Shavuot. Ahora, todo esto lo vimos en la clase pasada, pero ahora añadimos también un poquito más yendo a Gálatas capítulo 4. Vayamos a Gálatas capítulo 4, ¿no? Perdón, Gálatas capítulo 3, perdón. Gálatas capítulo 3. Pues qué bello que Dios haga sus promesas y las cumpla, ¿no? Qué bello que Dios, qué santo es entender que ahora uno no es heredero de la bendición y el reino de Dios por una herencia natural, física, sino por una herencia espiritual. Pues acá vamos a leer estos textos que ya hemos leído varias veces. ¿Quieres que yo lea tú? Puedo leerlo. Ya. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros,
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a pararnos ahí. Ahí. ¿Cuándo fue que se recibió el Espíritu Santo, la promesa del Padre? El día de Pentecostés. Recibieron el Espíritu Santo los que estaban ahí con Pedro por las obras de la ley, por los mandatos judaicos de no lavarse las manos antes de comer, de lavarse las manos antes de comer, de no juntarse con los judíos, de no mantener al padre y a la madre, sino dar ese dinero al templo como si fuera una ofrenda, o recibieron el Espíritu Santo por guardar los mandamientos de Dios. Esa es la pregunta. Porque una cosa son las obras de la ley y otra cosa son los hechos que uno hace obedeciendo la ley. Las obras de la ley son tradiciones que nunca fueron escritas en la palabra de Dios, sino fueron añadidas por los fariseos, por los ancianos, por los escribas, contraria a los mandamientos de Dios. Podríamos decir las tradiciones de los hombres, doctrinas Sí. de hombres, ¿no? Entonces, acá lo que podríamos traducirlo para entenderlo con claridad, porque mucha gente está diciendo que no, el antiguo pacto era un pacto de obras, dice. Mentira. El antiguo pacto era un pacto donde tú tenías que caminar en el camino de rectitud. Y cuando tú caminabas de todo corazón ese camino, Dios te justificaba como un regalo, veía que habías tenido fe y te atribuía la justicia. ¿Cómo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? No dice que Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo que pagar por sus obras. Entonces siempre la justificación ha sido por fe. Por eso en Hebreos capítulo 11, toda la gente que está ahí prácticamente es gente del antiguo pacto. ¿Y por qué están ahí en Hebreos 11? Dios se equivocó. ¿Ah? ¿Qué pasó? No calza con la doctrina falsa de la gracia extrema. Continuemos. Tan necios sois. Acá otra vez, entonces, ¿cómo la traduciríamos si la tradujéramos con las tradiciones de los hombres? ¿Recibiste? Recibisteis el Espíritu Santo por las tradiciones o doctrinas de hombres o por el oír con fe. El oír con fe que la palabra de Dios. Así es. Ahora sí. El oír con fe es para poner, porque la fe tiene que ver con acciones correspondientes, ¿no? El oír para poner por obra lo que Dios dice en su palabra, de sus Amén. Mandamientos, y con todo nuestro corazón. Amén. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, otra vez, ¿no? Por la tradición de los fariseos, o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios, no creyó en Dios, creyó a Dios, lo que salió de su boca, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Obras de la ley o todo lo que dependen de las tradiciones de los ancianos. Porque el Señor Jesús dijo, ¿no? Que dejamos sin efecto la palabra, ¿no? Cuando caminamos bajo Así las es. Léelo tradiciones. con tradiciones de los ancianos. Porque todos los que dependen de las tradiciones de los ancianos están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bien claro, dice. Miren acá lo que está diciendo. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es decir, añade o quita lo que dice el libro de la ley y las tradiciones de los hombres, añadieron
muchos mandamientos y quitaba muchos mandamientos. Y acá lo que está diciendo es, el que no hace exactamente lo que dicen los mandamientos de Dios, que añade o quita, tiene una maldición. Dice, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Es decir, que la ley tampoco te justificaba. Tú tenías que actuar en ese mandamiento y obedecerlo de todo corazón para que Dios te atribuyera, te regalara la justificación. Porque la justicia de Dios nunca ha sido algo que uno pueda obtener por su propio esfuerzo. Siempre ha sido por la fe, creer en Dios de todo corazón. Y ahora el 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Y quién no la dice? Y esta ley no es de fe. Es decir, la ley en sí misma, por obedecerla, no indica que tú tienes fe, sino que tienes que hacerla y creerla de todo corazón. El que haga estas cosas, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas, dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora noten acá, estamos hablando del nuevo pacto, de la bendición del día de Pentecostés. Ahora no está hablando de que la ley es una maldición, que Cristo nos ha redimido de la maldición de su mandamiento, de los 10 mandamientos. Cristo nos redime de haber estado fallando, añadiendo, quitando a los mandamientos de Dios por andar en las tradiciones de los hombres. Él nos libra de esa maldición si es que nosotros habíamos incumplido en ese sentido. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo. Hay un ratito. Miren lo que dice acá en el versículo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, para que lo que Dios habló a Abraham fuera no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todo el mundo, ¿no? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del... La promesa del Espíritu, ¿cuándo se derramó? El día de Pentecostés. Entonces lo que está diciendo es que para que tú puedas recibir el ser habitado por el Espíritu Santo, para que tú te conviertas en un templo de Dios, para que tú seas parte de la vid verdadera que es Cristo Jesús, para que tú seas injertado en el buen olivo, quien es Yeshua HaMashiach. Para eso tienes que formar parte de la bendición de Abraham. Voy a apagar los micrófonos. Ya. Entonces, para que tú puedas formar parte de la Israel de Dios, formar parte del buen olivo, quien es Jesús, quien es Yeshua, para que tú seas parte de la vid verdadera, tienes que hacerlo el día recibiendo, ¿no? Lo que pasó el día de Pentecostés, creer que Jesucristo fue enviado del Padre y recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Para que venga sobre ti eso. Y la bendición de Abraham era la promesa del Espíritu Santo en nosotros. Os conviene que yo me vaya, pues si no me fuere, el consolador y el ayudador no vendría sobre vosotros. Entonces acá está diciéndonos, en otras palabras, que para nosotros recibir la vida de Dios tenemos que creer en Jesús,
¿no? Y guardar los mandamientos de Dios. Ahora miren, acá, y acá habla, ¿no? Esto otra vez, pastora, pues, Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió. la concedió a Abraham mediante la promesa. En otras palabras, los pactos que Dios da con nosotros, ¿no? Los pactos de la promesa son el pacto de Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David también, el pacto con Yeshua el día de Pentecostés. Entonces acá dice, finalmente, que lo que Dios habló con Abraham 430 años antes de la ley no lo anula. Es decir, a pesar que la ley era un pacto más nuevo, ¿no? Ese pacto nuevo no anulaba lo que Dios había hecho con Abraham, porque la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente y a Cristo. Porque dice Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces, nosotros estamos dentro de los pactos de la promesa, como dice Efesios capítulo 2. Y finalmente acá, ¿no? Esto lo vamos a dejar para otro momento. Acá está. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, Vamos a leer desde acá, perdón, doctora. Vamos a leer desde acá. Vamos a leer de todo esto para que quede bien claro. entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Finalmente, esta es la parte más maravillosa de todas, ¿no? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En otras palabras, sea que seas judío, israelita o gentil, si crees en Yeshua HaMashiach, eres linaje de Abraham en el espíritu, puedes serlo en la carne, si tus padres eran judíos, y eres heredero según la promesa de Dios.
heredero de que el Espíritu Santo iba a venir en ti, esa promesa de que iba a habitar en ti el Consolador. Pues ahora eres templo de Dios, eres posesión divina, eres parte de los herederos de Dios, es una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó a su gloria y excelencia. Eres un reino de reyes y sacerdotes, eres parte de ese reino de reinas y sacerdotisas, ¿no? Pero miren acá, dice que la fe, la ley era necesaria para protegernos hasta que viniera Yeshua, porque el pecado era tan fuerte que para Dios preservarnos de ese pecado tuvo que hacer la ley y dar tipos y sombras del cuerpo, quien era Cristo Jesús que iba a venir en el futuro. Cuando se mataba un animalito el día del Yom Kippur, ese animalito estaba dando el perdón de pecados por un tiempo de un año, hasta que Jesús diera su vida en el lugar santo y fuera al templo de Dios a ofrecer su sangre como sumo sacerdote y como el macho cabrío o el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor, sin Cristo no hubiéramos podido obedecer sus mandamientos de todo nuestro corazón. Entonces, en un tiempo, llegó un momento que nosotros necesitábamos la presencia de nuestro Señor Jesús, quien obedece al Padre, para que poder hacer las mismas obras que Él hizo. Entonces, es verdad, pastora. Entonces, acá la pastora está planteando esto. Ya que acá somos herederos según la promesa y que el Espíritu Santo ha venido en nosotros, que somos herederos de la vida eterna, herederos del mundo, porque esa es la promesa que Dios le hace a Abraham, que tu descendencia va a poseer toda la tierra, ¿no? Y que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y a tu descendencia daré esta tierra, la tierra de Israel. Ahorita esa tierra está en manos de los judíos nada más, pero falta que las otras 10 tribus tomen su parte dentro de Israel, porque Israel es una tribu nada más, está con la tribu de Benjamín y con la tribu de Leví, ellos tres. Entonces nosotros, como parte de esas tribus restantes, también vamos a ser injertados y vamos a tener posesión personal de la tierra de Israel. Y vamos a reinar con Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores, bajo el reinado de nuestro Padre Jehová. Entonces, ahora que la pastora está diciendo esto, vamos a ver, es posible en el nuevo pacto, porque todo esto, dice, está dado para nosotros, pero es posible guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Necesitamos, como dice usted, pastora, el Espíritu de Dios para poder guardarlos y Claro, su gracia. porque no es para que los desobedezcamos, sino Él viene a nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, nos da el poder para ser testigos, pero no un testigo de boca, sino un testigo realmente en la cual la gente pueda ver Amén. la manifestación del Espíritu a través de nuestro diario vivir, o si no, no tendría sentido. Simplemente orar en lengua, como las personas creen que son muy espirituales porque oran en lengua, o que hablan profetadas, ¿no? Porque muchas veces no son profecías, son profetadas, ¿no? Y comienzan En vez de bofetadas, profetadas. a traer la atención a sí mismos. No, pero para ser testigos que vivimos, que en realidad no solamente hablamos, sino actuamos en lo que creemos, ¿no? Entonces, acá para responder la pregunta de la pastora Sofía, ¿cómo es que nosotros vamos a guardar los mandamientos en el nuevo pacto? Acá dice, ¿no? ¿Puedes leer? Sí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Entonces noten que acá dice, ¿no? El pacto número 1 es con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿no? Este es el pacto que haré con la casa de Israel. O sea que si tú crees que el pacto es solamente con la iglesia y no con la casa de Judá y con la casa de Israel, estás tomando para ti algo que la Biblia dice que es para la casa de Judá e Israel. En otras palabras, si eres gentil, como yo y como todos los otros éramos gentiles, ahora a la hora que recibimos a Cristo Jesús, somos parte de la casa de Israel. Porque todo eso de las dispensaciones que han inventado, que Dios solamente hace una cosa para unos y otra cosa para otros, ¿no? Haciendo acepción de personas, no es verdad. Todo lo que Dios hace es para todos, porque Dios no hace excepción de personas. No hay judío, ni gentil, varón, ni mujer, libre, ni esclavo. Bien claro lo dice la Sino palabra. para todos los que son suyos, Así es, realmente. todos los que han creído en Cristo Jesús, dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No dice con los creyentes, no dice con los cristianos, no dice con la iglesia. ¿Dice o no dice? No dice. Dice con el pueblo de Israel, la Israel de Dios. Dios había prometido todo a Abraham, a Moisés, a David y ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, el nuevo pacto con la casa de Judá y de Israel. ¿Y qué cosa tenemos que hacer? Dice, Además vino para que el mundo sea salvo y salvo por él, no por los judíos, amén, no por unos cuantos. amén. Ahora vamos a ver acá, acá dice que el nuevo pacto. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer en el nuevo pacto. Vamos a Ezequiel capítulos 11, versículo Ezequiel 11. Entonces, el pacto es con la casa de Judá e Israel. Ezequiel, Ezequiel 11. Tengan un poquito de paciencia, hermanos, sé que ha pasado tiempo. 19. 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Para que anden, o sea, cuando la Biblia habla de andar o de caminar, habla de caminos rectos, del camino de Jesús, de las pisadas de Cristo, de Yeshua, Y seguir andar en la verdad. las pisadas de Yeshua. Yo soy el camino, Jesús es el camino para andar en él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, acaba de decir la pastora, yo soy el camino, la verdad y la vida de Jehová, para que andemos en los caminos y en las pisadas de Yeshua, en sus ordenanzas, en lo que él dice, los decretos que él dice, y guarden mis decretos y los cumplan y los pongan por obra, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Amén. Esto es Ezequiel 11, 20. Ahora, Jeremías 21, pastora. Jeremías 21. Jeremías 21, 21, versículo, perdón, Jeremías 31, 31, versículo 27. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré, ese es el Sí, nombre, sí, sí. en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más los padres, No, perdón, es el 31, tienes razón, acá abajito. Ya. he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley y en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo
y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, finalmente dice acá que ese nuevo pacto, acá dice, ¿no? Ellos, miren lo que dice acá, ya esas leyes, pastora, como usted dijo, ya no van a estar solamente en las tablas de piedra del arca del testimonio. Y recordemos que esos mandamientos, esos 10 mandamientos, son Cristo Jesús hecho carne, ¿no? Jesús es la palabra de Dios hecha carne, y esa palabra que Jesús habló en el monte de Sinaí es Cristo Jesús. Entonces ahora Dios está diciendo, este pacto es que voy a dar esa ley que la puse en tablas de piedra en su mente, dice, daré mi ley. ¿Cuál es su ley? Su ley son los 10 mandamientos. En su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora notemos finalmente en Ezequiel 36, que el día del Espíritu Santo, Ezequiel, el día de Pentecostés, versículo 25. Ahora aquí. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ahora noten acá lo que dice en el versículo 27, que parece que no estuviera puesto, porque mucha gente piensa que no se deben hacer obras. Porque que no seamos justificados para ir al cielo por las obras no significa que no tengamos que hacer las obras de Cristo Jesús y dar el fruto de justicia que el Espíritu de Dios que esté en nosotros hace que nosotros demos. Y podemos leer ese versículo 27, pastor, otra vez. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, el nuevo pacto es un pacto con la casa de Judá y de Israel, y es para que pongamos su ley en nuestro corazón. Ahora, una pregunta te voy a hacer. Si Dios ha hecho el nuevo pacto, ¿cuántos creen y dicen amén? Amén. Y Dios ha puesto ese nuevo pacto, sus leyes y sus preceptos en nuestro corazón. ¿Eso es para algo bueno o para que nos haga daño? ¿Es para hacernos bien, una bendición, o para hacernos una maldición? Es cuando un padre aconseja a su hijo y le dice que haga las cosas, le manda cosas, es para su bien, nunca para el mal. Y si dicen que la ley es una maldición, ¿por qué Dios pone la ley, su ley en tu corazón? ¿Para maldecirte? La ley nunca puede ser maldición. Las obras de la ley traen maldición porque no son mandamientos de Dios. Ahora, pastor, todo eso está en futuro, ¿no? Y ahora corresponde a cada uno de nosotros que sí podemos hacerlo por su espíritu que mora en nosotros. Entonces, el día de Pentecostés se cumple esto que dice acá: Él ha puesto en nosotros su espíritu y nos hace que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Ahora ya no hay ninguna justificación. Entonces, hermanos, estamos ahora ya en este punto, ¿no? En este punto donde esas leyes están en tu corazón para que las hagas, ¿no? Primera Juan 5. Juan 5, ¿qué? 4. Perdón. Acá está. Primera Juan 5, 1 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo
lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Y este versículo que tú le dijiste, ¿cuál era? A 1 Juan 3, 4. 3, sí. 3, 4. Todo aquel que quiera ver. Ahí está. Ya, No, no. ese no es. Es Yo te voy a dar primera de Juan 3, 20. 2. 2, 4. Primera de Juan 2, del 3 y 4. A ver. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿y cómo anduvo él? En camino recto, guardando los mandamientos de Jehová. Y finalmente, en primera de Juan 3, acá 20 al 23, lo dice de una manera mucho más resumida. ¿Y este es su mandamiento? Sí. Vamos a ver acá. Acá está. Ese pedazo. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, hermanos, finalmente acá vemos que se cumple la palabra del Señor el día de Pentecostés. Sabemos que estamos en Dios porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Y cómo sabemos que está en nosotros? Porque hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, hay un fruto del Espíritu, hay una abundancia, una protección del mal, de la tentación. Hay una manifestación en nuestras vidas, en nuestra actitud, en nuestra vida, que realmente no solamente decimos de labios que lo amamos, sino que lo obedecemos de todo nuestro corazón, ¿no? Amén. Estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿esto haría Jesús? ¿Esto hablaría Jesús? ¿No? Buscar las palabras que salieron de su boca, porque ninguna palabra salió de él mismo, sino Amén. todas las escuchó a su Padre decir, y así mismo las dijo y las hizo. Amén. Veamos finalmente la bendición de Abraham con Dios, dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo. Miren, acá dice, ¿no? Y en tu simiente, y en tu descendencia, esa es la palabra simiente, será en el hebreo, ¿no? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia y tu simiente después de ti en sus generaciones por pacto Perfecto. para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, a tu descendencia después de ti,
la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así que esa es tu tierra, hermano. Tú tienes tu pedazo de tierra allá en Israel. Cuando Yeshua venga, vas a tener tu lote. ¿De qué tribu serás? Pues no sé qué será. Será de la tribu de Benjamín, de Simeón, de Leví, Dan. de Dan. No, de Dan no, porque es una tribu Dan. media torcida. De Neftalí, de Zabulón, de Simeón, de Rubén, etcétera, ¿no? Pero nosotros vemos en Apocalipsis que las 12 tribus de Israel están presentes y vemos ahí en Santiago, el hermano de Jesús, o Jacobo, cuando empieza su epístola, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Pero es como si ya en la época de Jesús habían más que una tribu, no más que era la tribu de Judá. ¿Cómo es que habla de las 12? Ah, ahí está, pues el que creen que Jesús es injertado como parte de las 12 tribus de Israel. Amén. Amén. Entonces, hermanos, reconozcamos que hoy día es el Día del Padre, hoy día Jehová nos ha hecho recordar que Él nos ha dado la tierra por heredad, nos ha dado el Espíritu de Dios, la vida eterna de Dios en nosotros, que está dada por el Espíritu que está en nosotros. Eso no significa que no vas a morir, significa que algún día morirás, pero también que algún día resucitarás con cuerpo de gloria para servir a Yeshua en Jerusalén como Rey de Reyes, Señor de Señores, bajo la orden de nuestro Padre, el gran Rey entre las naciones, Jehová, el fuerte y valiente, el único santo y bendito por siempre. A Él sea la gloria en todas las edades por medio de Jesús. Vamos a darle gloria, honor al Padre de los Espíritus en esta noche. Amén. Porque si verdaderamente tenemos un Padre, ¿no? Que está por encima de todos nosotros, ese Padre es un Padre bueno, perfecto, ¿no? Y que nos ha dado también padres terrenales. Amén. Para que nos cuiden y nos protejan, ¿no? Porque cada hijo es una herencia para sus padres, ¿no? Entonces, Amén. hay que darle gracias a nuestro Padre Dios por este día, ¿no? Que nos recordamos a Él, de Él también como nuestro Padre Celestial. Entonces, pastora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por tu inmensa bondad. Te reconocemos como nuestro Padre bueno, misericordioso, piadoso, lento para reír y grande en misericordia. De ti, cada Padre terrenal, puede, Señor, tener un ejemplo para cuidar y proteger a sus hijos, así como tú nos proteges. Gracias por las buenas cosas que tú como Padre nos das cuando te lo pedimos. Y cuando estamos caminando, Señor, en obediencia, no nos salimos a ese lugar de peligro donde el diablo roba, mata y destruye. Gracias, Papito Dios, por ser nuestro protector, nuestro amigo fiel, nuestro ayudador, y poder caminar contigo para ser agradable delante de tus ojos, haciendo tu voluntad. Permite, Señor, que este día te recordemos a ti como Papito, y también darte acciones de gracias por los padres terrenales que tú nos has dado. Tal vez algunos ya no están entre nosotros, pero nos dejaron ejemplo también a seguir. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día, Señor. Bendice a nuestros hermanos que son padres, para que ellos continúen caminando en tu luz y siendo ejemplo en todo para sus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.